soy Noemí de tuamigaenlacocina.com y hoy les enseñaré mi receta del auténtico arroz rojo mexicano. En la primera parte de este video les enseñaré cómo exactamente yo preparo y cocino mi arroz. Y en la segunda parte de este video les compartiré algunos consejos y recomendaciones por si les interesa hacer el arroz más popular de México, el arroz rojo con verduras. Comencemos, déjenme enseñarles cómo yo cocino mi arroz. Para esta receta vamos a necesitar 200 gramos de arroz blanco de grano largo y 1/3 de taza de aceite. Y también para darle el color y el sabor a nuestro arroz mexicano, vamos a preparar un caldillo de jitomate. Y para ello vamos a necesitar 2 tazas de caldo de pollo, 3 jitomates medianos, la mitad de una cebolla chica, un diente de ajo y nuestro ingrediente secreto, el consomé de tomate. Y yo corto los jitomates y la cebolla para que sea más fácil licuarlos. Y lo primero que queremos hacer es preparar el caldillo de jitomate licuando todos los ingredientes, incluyendo las 2 tazas de caldo de pollo, la cebolla, los jitomates y el diente de ajo. Y no se te olvide agregar también el consomé de tomate. Y simplemente licuamos hasta obtener una mezcla muy suave y después lo colamos para obtener un caldillo más limpio, libre de semillas o piel de jitomate. Y ya que tenemos el caldillo de jitomate listo de esta manera, lo reservamos por el momento. Te saldrán 3 tazas de esta mezcla. El siguiente paso, muy importante también, es preparar las verduras que necesitaremos y tenerlas listas. Necesitamos aproximadamente la mitad de una papa mediana picada en cubitos pequeños y aproximadamente una taza de verduras mixtas, frescas o congeladas. Ya que tenemos todos estos ingredientes listos y preparados, ya podemos tostar el arroz. Comenzamos agregando el aceite en una olla antiadherente y lo precalentamos antes de agregar el arroz, aproximadamente 5 minutos a fuego medio. Después de agregar el arroz, mezclamos suavemente algunas veces, tratando de que se tueste uniformemente y hasta que tome un color dorado. Y ya que el arroz tomó un color dorado, inmediatamente agrego el caldillo de jitomate. Y también aquí, en este punto, agrego las verduras y más sal si se necesita. Ahora le pongo la tapa a la olla, la coloco en el quemador mediano de la estufa con la flama baja, asegurándome de que la olla esté bien centrada. E inmediatamente ajusto mi temporizador por 25 minutos. Y ahora simplemente lo dejo en un fuego bajo por los primeros 25 minutos sin destapar la olla. Y pasados los 25 minutos le bajo un poco más a la flama y lo dejo cocinar por otros 10 minutos más sin destapar la olla. Después de los 10 minutos, le apago a la flama, coloco la olla lejos del fuego y muy importante, lo dejo reposar sin quitarle la tapa por lo menos 20 minutos. Y ahí lo tienen, un perfecto, esponjoso y delicioso arroz rojo con verduras. Y así es como yo preparo para toda mi familia el arroz rojo tradicional mexicano con verduras. Y ahora, en esta parte del video, les compartiré algunos trucos y consejos para todos ustedes que quieran preparar esta auténtica receta mexicana. Y lo primero que quiero mencionar es que para hacer esta receta se necesitan exactamente 200 gramos de arroz blanco y de grano largo
Y como pueden ver aquí, para hacer esta receta yo siempre utilizo la taza medidora para medir la taza de arroz que prepararé. Y si se te antoja un arroz rojo con granos enteros y porositos, asegúrate de que el arroz esté en muy buenas condiciones antes de cocinarlo. Así que solo cocina arroz en la que la mayoría de los granos estén intactos y nunca prepares esta receta con arroz quebrado en pedacitos. Además, otro consejo que me gustaría mencionarles es de no enjuagar el arroz. Al menos para esta receta, yo no enjuago el arroz. Solo me aseguro de comprar un buen arroz de calidad, de marcas en las que confío que el arroz está limpio y que también a menudo no requieren que usted enjuague el arroz antes de cocinarlo para mantener sus vitaminas y minerales. Aquí, si me lo permiten, les mostraré 3 muestras de arroz cocido. Todos de la misma bolsa de arroz, pero enjuagué algunos antes de cocinarlos. Y aquí les muestro la diferencia. El arroz de la izquierda lo enjuagué varias veces y lo dejé secar hasta el otro día. Algunos de los granos se quebraron y el resultado final fue un arroz muy blando. El arroz del centro lo enjuagué una vez rápidamente y lo dejé secar unos 30 minutos antes de tostarlo. El resultado fue un arroz suficientemente bueno, no perfecto, pero bueno. Y el de la derecha lo preparé normalmente, sin enjuagar, y el resultado final fue un arroz con los granos enteros. Así que para esta receta es mejor si no enjuagas el arroz. Y de igual manera, como tostamos el arroz en aceite caliente, nos quedará un arroz entero, suelto y esponjoso. Para esta receta necesitaremos una taza de arroz por 3 tazas de caldillo de jitomate, que son 725 mililitros. Normalmente para una receta de una taza de arroz, la regla es agregar 2 tazas de líquido, pero para cualquier receta de arroz rojo mexicano, deberá agregar junto con las 2 tazas de líquido otros ingredientes más, tales como jitomates, cebolla y ajo, y el resultado después de licuar todos estos ingredientes es un poco más de 3 tazas de líquido. Así que solo usted necesitará 3 tazas de este caldillo para hacer esta receta. Aunque sí quiero mencionar que yo uso un poquito más de las 3 tazas de esta mezcla de jitomate porque en casa nos gusta el arroz un poco más húmedo de lo normal. Otra cosa que me gustaría recomendar, si es que está usando una licuadora estándar como esta, es colar la mezcla de jitomate que licuamos para obtener un caldillo limpio y libre de semillas o piel de jitomate. También para esta receta es muy importante preparar y tener lista la medida exacta del caldillo de jitomate y las verduras que usaremos antes del proceso de cocción. Y procure mantener frescas y a la mano las verduras hasta que las necesitemos. Y no use verduras enlatadas porque algunas veces el sabor no es muy bueno y también se batirán en el arroz. Para esta receta queremos usar suficiente aceite para asegurarnos de que el arroz quede bien cubierto y se tueste uniformemente. Pero también es igual de importante precalentar el aceite antes de agregar el arroz para tostarlo. Entonces aquí, si 1/3 de taza de aceite es demasiado para su gusto, puede usar un poco menos, como 1/4 de taza, o puede colar el exceso de aceite antes de agregarle el caldillo de jitomate. Pero lo más importante aquí es precalentar el aceite por unos 5 minutos a fuego medio antes de agregarle el arroz. Así que si precalientas el aceite, el arroz se tostará uniformemente y también solo necesitarás revolver suavemente
muy pocas veces. Ya que está el arroz bien tostado, inmediatamente debemos agregar el caldillo de jitomate. De esta manera evitaremos que se tueste de más o se queme el arroz por dejarlo en el fuego demasiado tiempo. Y ya que agregamos el líquido, también recomiendo bajarle a la flama de la estufa para detener el proceso de cocción solo mientras agregamos el resto de los ingredientes, como las verduras y más sal si así lo prefieres. Y ahora lo que sigue sería lo más sencillo y a la vez lo más importante de mi receta, dejar que se cocine el arroz. Con la flama de la estufa correcta y siempre calcular el tiempo de cocción con un reloj, temporizador, cronómetro o cualquier instrumento que tengas a la mano. Para esta receta, estos son los pasos a seguir. Primero, debemos colocar la flama de la estufa a un fuego bajo, que sería un número 3 del 1 al 10 en mi estufa, y simplemente dejar que se cocine con la olla tapada durante 25 minutos. Durante estos primeros 25 minutos, el arroz empezará a hervir y al final de este tiempo debería de absorber la mayor parte del líquido. Después de que el reloj marcó los 25 minutos, necesitamos reducir la flama de la estufa un poco más, que sería como en el número 2 de mi estufa, e inmediatamente programar el temporizador por 10 minutos más y dejar que se siga cocinando con la olla tapada con esta flama tan baja. En estos 10 minutos el arroz se cocinará a vapor hasta que esté completamente cocido y también deberá de absorber el resto del líquido. Pasados los 10 minutos, simplemente le apagamos a la estufa, sin remover la tapa de la olla para nada. Alejamos la olla del fuego y lo dejamos reposar por lo menos 20 minutos. En este tiempo, el arroz terminará de cocinarse con la temperatura que quedó en la olla y quedará más esponjosito y delicioso. Por eso es muy importante que no destapes la olla hasta que haya pasado el tiempo de reposo. También puede ser que algunas veces le quede una capa delgada de pasta de jitomate en la parte de arriba del arroz, la cual querrá mezclarla un poco con el arroz antes de servirlo a su familia. Así que puede mezclarlo con un tenedor suavemente, solo un poco, pero asegúrese de mezclarlo solo después de ya haberle dejado reposar lo suficiente o por los 20 minutos. Y por último, pero no menos importante, mi truco de cómo hacerle un pequeño ajuste a mi receta en el tiempo de cocción solo cuando sea necesario. Es muy sencillo. Usted tendrá que dejar cocinar su arroz por 5 minutos más o tal vez hasta 10 minutos más cuando crea que el arroz se tardará más en cocinarse. Pero es muy importante saber que solo le agregamos más tiempo al arroz para cocinarse, pero ya que esté con la flama de la estufa más baja, así se cocinará lentamente, pero sin quemarse. Permítanme explicarles un poco más. Por ejemplo, si al final de los primeros 25 minutos del tiempo de cocción, usted se da cuenta o nota que el arroz no ha absorbido la mayor parte del líquido, y el arroz está todavía por debajo del líquido o queda todavía demasiado líquido sobre el arroz, simplemente continúe y reduzca la flama de la estufa exactamente como indica esta receta y deje cocinar su arroz con la flama más baja, pero no por los 10 minutos como originalmente indica la receta, sino por 15 o 20 minutos esta vez. Enseguida ya solo continuamos con el siguiente paso, que es apagar el fuego y dejar reposar sin destapar la olla por unos 20 minutos.
Así que si esta es la primera vez que usted sigue mi receta o tal vez esté cocinando su arroz rojo con una marca de arroz diferente a la que usted está familiarizada, tal vez usted tenga que hacer este pequeño ajuste en el tiempo de cocción. Usando este método, usted sabrá cuánto tiempo tardará su arroz en cocinarse. Y la próxima vez que cocine su arroz, también sabrá cuánto tiempo dejarlo cocinar y en cuánto tiempo estará listo. Yo sé que hay varias recetas de arroz rojo mexicano que podemos seguir y por eso quiero agradecerles por dejarme compartir la mía esta vez. Espero que encuentren útiles algunos de los consejos y trucos en este video. Gracias de nuevo y los veo en el siguiente